Preguntas, dudas, consultas, comentarios respecto a esta presentación de Daniel respecto a las energías limpias aplicadas a la minería. Abierta la palabra, es cosa de levantar la mano y acá está Daniel para contestarles. Yo creo que no hay ninguna consulta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos entonces con nuestra siguiente charla relacionadas al HPGR más grande del mundo, a cargo de Patricio Mujica, gerente de equipos capitales de Metso Chile, y también a cargo de Mauricio Gómez, quien es gerente de grandes accionamientos de Siemens Chile. Los invito a los dos, por favor, a pasar adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me encuentro entre muchos ingenieros eléctricos, pero yo me fui por el lado de trabajar en procesos, pero soy ingeniero eléctrico también. Y hoy día creo que hay un tema que es bastante importante porque hay un cambio tecnológico en esta tecnología. Vamos a ver el desarrollo de la tecnología HPGR en forma muy somera y la historia del HRC, sus conceptos de diseño y sus ventajas. La línea de productos muy someramente y vamos a presentar el HPGR más grande del mundo y cuáles son sus resultados en un concentrador que es Morenci Metcalfe de Freeport y que lleva 2 años y medio sin ningún cambio de llanta. Nosotros decimos que es la próxima generación del HPGR. El HPGR viene de la industria de las calizas y los cementos. Y el HRC, fue pedido por nuestro cliente con el objeto de poder hacer un avance realmente en el concepto general del HPGR y solucionar los problemas que ellos tenían, porque tienen instalaciones en Cerro Verde, por ejemplo, que tienen HPGR, y querían ver si Metso tenía la capacidad de desarrollar un equipo para la minería. ¿Qué cosa es el HPGR? El HPGR realmente son 2 llantas en rotación inversa, una fija y otra móvil. Los cilindros hidráulicos presionan la llanta flotante, lo que hace tener un gap en una zona que nosotros llamamos la zona de chancado. En esa zona de chancado se produce un chancado entre partículas. Y aquí hay una cosa que es lo que está cambiando el rumbo probablemente de los futuros proyectos. Mientras más duro el mineral, mejor trabaja esta tecnología. Y hoy día sabemos que todas las minas tienen, primero, bajas leyes y segundo, está yendo a los minerales primarios que son muy duros. Entonces esto representa una oportunidad. Pero el otro problema que también tiene la minería de este tipo es que por ser de tan bajas leyes necesitan tratar, toneladas de mineral muy altas. Y hasta la hora no había un equipo que tuviera el tonelaje necesario para poder, manejar este tipo de tonelaje. Las ventajas. Tienen un bajo costo de operación. La eficiencia energética la vamos a demostrar y no requieren medios de molienda. Hay una microfractura en las partículas al hacer esto que prepara para la siguiente etapa. La siguiente etapa entonces gastan menos energía. Y la recuperación, por lo tanto, se ve mejorada en las áreas de flotación. ¿Qué cosas hacemos para seleccionar
la tecnología HPGR. Que la competencia del mineral sea alta, o sea, que tenga bastante dureza. Y que los costos de energía sean altos. En Chile tenemos altos costos de energía. Y los costos de los medios molientes también no existen. Los medios molientes son normalmente las bolas, pero también los revestimientos de los molinos que hoy día hacen. Y requieren también una alta producción y que la mina tenga larga vida. Los chancadores se pueden usar como terciarios seguido por molinos de bolas o molinos verticales, chancador cuaternario seguido por un molino de bolas o un molino vertimil, y enchancador de Pebble en los circuitos SBAC. Las aplicaciones comunes son el hierro, el cobre, el oro, diamantes, platino y minerales industriales. En 6 años nosotros fuimos desarrollando este diseño. Y hay entonces equipos que se mezclaron junto con los equipos del cliente, tanto mecánicos como procesistas, mineros, y también toda la parte de materiales y ciencias hidráulicas que se ocupaba aquí también. Y tuvimos que empezar a desarrollar modelos especiales de simulación. Las innovaciones claves en este HRC, que es Hydraulic Roller Crusher, ese significa el HRC, hace que necesitamos mantener un paralelismo entre los rodillos. Esto era el gran efecto que hacía tener muchas paradas de planta en los HPGR convencionales. Normalmente, cuando se trata de alimentar esta máquina, a los HPGR convencionales, que se segregue el material le hace mucho daño porque lo hace, digamos, que las presiones que tenga los rodillos sean distintas. Y además, se le pusieron flanche a los rodillos, cosa que no se puede hacer en los otros porque tenía uno flotante. Aquí nosotros obligamos a los rodillos a estar paralelamente por el hecho de tener este diseño con un marco. Además, la fuerza de chancado se aplicó en otra parte, no en forma paralela al horizontal, digamos, al piso, sino que se aplicó en lo que yo llamo una cascanueces, en la parte de arriba. Esto es lo que pasa normalmente en un HP tradicional. Ahí ustedes pueden ver dónde se aplica la presión. Al entrar alimentación segregada, esto se desvía, porque los rodillos no son capaces de rápidamente efectuar. En cambio, nosotros desarrollamos encerrar los rodamientos y los rodillos en 2 marcos, que son los que se presentan ahí. Este es el marco, el diseño del marco con un tubo de torsión, y está pivoteando en la base. Por lo tanto, en la parte de arriba, donde ven ustedes esa oreja, en la parte de abajo está el pivot, y en la parte de arriba va a estar los sistemas de cierre hidráulico. ¿Cuáles son las ventajas? Elimina las detenciones asociadas al desalineamiento de las llantas. Previene los daños de los rodamientos debido a esta desalineación. Simplifica el diseño de la máquina y no requiere placas laterales y permite el uso de flanches en sus costados. Al no desviarse, al mantener el paralelismo, le pudimos colocar estas flanches. Y después en las pruebas nos dimos cuenta que eso producía un efecto bastante interesante. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, el efecto de borde en una condición de chancado menos eficiente que en la parte de las orillas, porque se va cayendo el material. Y entonces, como hay que cerrarlo, se pusieron lo que se llaman cheek plates, y ahí se mantienen en un HPGR convencional. Y lo que se muestra ahí en la curva es las presiones en el rodillo. O sea, la presión más alta tiene que estar en el centro y las más bajas hacia el lado.
tenemos la comparación. Hay una alta desgaste en las orillas. Ese es el que se llama el efecto de borde. Acá en el modelo estándar. Aquí tenemos una vista lateral. En el caso del HRC, al tener flanches, queda confinado el material y el material se mueve con ese flanche. Por lo tanto, prácticamente no hay desgaste. En este caso, del HPGR convencional, hay una diferencia de velocidad entre la rueda y el desgaste. Entre el chick plate y el material. Esto es, le pusimos los strain gauge al rodillo y se midieron. Y ahí está sin el flanche y con el flanche. Como ustedes pueden ver, la presión que se muestra es bastante más pareja cuando tiene el flanche colocado. Aquí tenemos la disminución del efecto de borde por este diseño. Aquí tenemos la fuerza específica que nosotros aplicamos. El test ZB2 es con chick plates y el otro con flanches. En uno aplicamos 4,49 y en otro 4,51, o sea, tuvimos un cambio de más 0,3%. La velocidad del rodillo también bajó. El tonelaje subió en un 21%. Esto porque al tener una zona mucho mejor de chancado, se consiguen partículas más finas, con lo tanto, la recirculación es más baja y se produce más entrada de alimentación nueva. El tonelaje en toneladas secas aumentó de 57 a 61, un 6,9%, y el número específico de salida aumentó un 11%. También podemos ver lo que yo les decía, que hay una disminución del F80 y el producto está también con una disminución cuando usamos flancha. Vamos a saltar un poco estas cosas porque son un poquito más desgastantes y vamos a ver la línea de producto que nosotros tenemos. Y eso es más o menos la comparación real, lo vamos más adelante, del tamaño de la máquina. Yo estuve en Morenci y realmente es impactante, es masivo. Este es lo que llamamos nosotros el arco, y ahí está cómo nosotros logramos hacer que el rodillo siempre esté paralelo. Y arriba, entonces viene todo y pivotea acá. O sea, tenemos una palanca nosotros. Ocupamos la mitad de la presión porque estamos usando un efecto palanca por arriba. Tenemos desde el HRC 800, que es el que usamos nosotros para plantas piloto. Hoy día estamos empezando una planta piloto en Minera Centinela, que espero que parta la próxima semana. Y el HRC 3000, que tiene un diámetro del rodillo de 3 metros. Ese tiene bueno, Metcalf es ese concentrador de propiedad de Freeport McMoRan, está ubicado en Arizona. Flujograma se basó ampliamente en la experiencia de Robert de Perú, que era también de Freeport, y fue comisionado el año 2014. La concentradora está diseñada para 63.500 toneladas de cobre. Aguas abajo y aguas arriba, 63.500. Hoy día le hemos pasado, y no podemos hacerlo pasar más, hasta 90.000 toneladas. Perdón, Mauricio, tú vas a dar la parte eléctrica porque... Gracias Patricio. Bueno, con esta extraordinaria colaboración que se tuvo con Metso y alcanzar esta magnitud de máquina, con las capacidades que comentaba Patricio, ¿cuál fue la tecnología que nosotros visualizamos para poder tener el control de cada una de las prensas rodillos de manera independiente, motor más variador de frecuencia?
Bueno, uno de los aspectos más significativos fue por la gran potencia que significaba comandar estas prensas de rodillo y tomando atención también lo que comentaba la colega anteriormente con la calidad de energía a la entrada de la red, el nivel de armónico que podía generar este tipo de aplicación era muy significativo. Por lo tanto, se optó por una línea nuestra que se llama Perfect Harmony, refrigerada en agua, que tiene la capacidad de incorporar 30 pulsos en su parte rectificadora, de manera que desde el punto de vista de la calidad de energía de la entrada es nula contaminación armónica. Entonces es un aspecto que atendió una de las grandes preocupaciones del proyecto. El segundo aspecto tiene que ver con la forma de onda de salida que íbamos a tener en este tipo de accionamiento eléctrico, de manera de ver qué era tecnología de motor utilizábamos. Al utilizar esta tecnología tenemos un nivel de 11 niveles en la etapa inversora, lo que me permite tener una onda sinusoidal. Eso tiene como consecuencia utilizar un motor de aislación estándar sin rodamiento aislado, lo que también simplifica la implementación de este proyecto. Entonces, desde el punto de vista de calidad de energía a la entrada y a la salida, es resuelto con esta tecnología multicelda, con 30 pulsos, transformador con la entrada que conecta en 13,8 y salida en 6,6 hacia el motor con una forma de onda sinusoidal. Esta es una característica análoga a toda nuestra línea Perfect Harmony, desde las potencias más pequeñas hasta las más altas. También tiene la posibilidad de, incluso en contingencia en los semiconductores, tener la capacidad de bypassear alguno de estos celdas de potencia y rebalancear el neutro eléctrico de manera de seguir en funcionamiento, incluso en condiciones de contingencia en semiconductores. Es una patente que hemos desarrollado que se llama Protops y que es parte de este tipo de tecnología. El diagrama unilineal de este proyecto consistió en conectarse en 13,8 en 60 Hz en la entrada, con motores en 5,7 kW cada uno. Vean la magnitud de la aplicación, estamos hablando de sobre 11 megas, por eso el tema de armónicos era muy significativo en la aplicación, y la utilización de motor construido en Norwood de nuestra fábrica de Estados Unidos, es un motor sin aislación reforzada y sin rodamiento aislado, lo que también simplifica la construcción del motor, la adquisición de una nueva máquina, porque estamos hablando de una tecnología relativamente estándar en aislación y en potencia. Desde el punto de vista de control, el aspecto más significativo es que el control puede ser implementado en la CPU de nuestros variadores de frecuencia, de tal manera que no es requerido un sistema de automatización anexo a nuestro accionamiento, sino que este sistema de control está implementado en la CPU de nuestro equipo. ¿Y en qué consiste rápidamente? Es un lazo de control en velocidad en cascada con un lazo de control de torque, de manera que la referencia que entrega un variador maestro al otro variador esclavo que comanda la segunda prensa es una referencia de torque. Si se pierde el sincronismo, lo que hace el variador de frecuencia es que pasa al lazo de control de velocidad para poder alcanzar nuevamente el sincronismo, para finalmente entrar nuevamente el lazo de control de torque. Esto es un proceso que continúa de manera dinámica en la aplicación, y esto permitió mantener el sincronismo de esta máquina, que es la más significativa en este tipo de tecnología. Esto es los resultados de disponibilidad y en los problemas que hemos tenido, porque no hay que presentar solamente las cosas buenas. Tuvimos un problema con los reductores con los rodamientos, la especificación no era la adecuada y tuvimos que cambiarlo, y ahí tuvimos una falla. Después la otra es una parada de planta normal que hacen ellos, y después tuvimos un problema en el rodamiento de un solo lado. Ese rodamiento era porque hubo contaminación, porque el sistema de extracción de polvo dentro de la máquina estaba solamente por un lado, y como se formaba una cortina con el material que iba bajando, no se sacaba del otro lado, y ese fue el rodamiento que falló. Esto es, hoy día llegamos prácticamente en un año, lo que es bastante para hacer máquina primera, a la producción que estaba prevista. El desgaste del rodillo, que es una de las cosas más importantes, que es donde se producen los mayores cambios. Nosotros llevamos a esta fecha, en esa foto de ahí, 11.000 horas de operación sin cambiar nada.
Esto es un HPGR a las 8.000 horas normalmente, y la diferencia es notable. Y esto es por la presión como está distribuida del material dentro de los rodillos. Nosotros todavía nos quedan como 30 o 40% más de vida útil. Hoy día, en este momento, estamos llegando a las 16.000 horas. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las conclusiones? Desarrollado por Metso, ha entregado mejoras significativas para la tecnología HPGR, como el diseño del marco en arco a la instalación y la instalación de los flanches. Las nuevas características han demostrado una eficiencia energética y tamaño de producto en comparación con los HPGR convencionales. Freeport-McMoRan es el más grande del mundo hoy día y el rendimiento ellos lo han considerado exitoso. Esa sería la presentación, estimados colegas.